Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre un cóctel intravenoso que se utiliza mucho en medicina ortomolecular. Se trata del cóctel de Meyer. Quédense conmigo para ver sus principales funciones y no olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Como les comentaba en la introducción, el cóctel de Meyer hace parte de la medicina ortomolecular y esta, a su vez, se trata de colocar por vía intravenosa dosis altas de vitaminas, oligoelementos, minerales, aminoácidos, antioxidantes que van a restablecer las funciones enzimáticas internas de nuestro organismo y sobre todo la función celular para lograr un óptimo desempeño de todos los órganos y sistemas. El cóctel de Meyer se llama así porque precisamente lo estudió y lo utilizó un médico llamado John Meyers, que falleció en 1984, pero dejó su legado y lo siguieron utilizando muchos colegas y desde entonces se utiliza mucho en la medicina natural porque tiene múltiples beneficios. En lo que se basa es colocar precisamente dosis altas de minerales y vitaminas. Los principales componentes del cóctel de Meyer, por lo menos como lo suelo utilizar yo, porque a veces se utilizan algunas variantes, se basa en vitamina C, gluconato de calcio, cloruro de magnesio, vitaminas del complejo B, sobre todo tenemos la biotina, el de pantenol, componentes que colocados en dosis altas buscan mejorar algunas enfermedades o sobre todo apoyar otro tipo de tratamientos para lograr mejores resultados. Entre otras tenemos el síndrome de fatiga crónica y lo que buscamos es mejorar la energía en estos pacientes y por lo tanto la vitalidad, que se sientan con menos cansancio. También se ha utilizado mucho en lo que son migrañas o cefaleas tensionales, debido a que no solo mejora la sintomatología, sino que también disminuye los episodios cuando son muy recurrentes. Entonces, por eso les digo que se utiliza como un excelente apoyo en este tipo de enfermedades. También se puede utilizar en lo que son enfermedades pulmonares, como el asma, la bronquitis, e incluso en algunas enfermedades alérgicas como la rinitis y la sinusitis. Esto vamos a ver más adelante por qué tiene beneficios en este tipo de enfermedades. También se utiliza mucho en lo que son postoperatorios, ya que nos ayuda como antiinfeccioso, es decir, para evitar posibles infecciones, ayuda en procesos de cicatrización y en la parte estética también nos puede ayudar a mejorar la calidad de la piel. Y hablando de antiinfeccioso, precisamente refuerza mucho lo que es el sistema inmunológico, sobre todo evitando y ayudando a evitar recurrencias de esas personas que sufren mucho de virosis, sobre todo de gripas a repetición, incluso de infecciones virales de tipo gastrointestinal. Y muchas veces también se ha utilizado en personas que han tenido hepatitis B y C, que hayan estado en tratamientos crónicos para evitar el daño celular precisamente del hígado, pero una vez ya esté pues en proceso de resolución o por lo menos como son enfermedades que se consideran crónicas, que estén en un nivel ya estable. ¿Y cuáles son sus mecanismos de acción? Básicamente se basa en que como todo va por vía intravenosa, entonces nos estamos saltando la vía digestiva, que de por sí puede degradar muchos de los compuestos y evitar que hagan su función, y además también evitaría la rápida eliminación por vía del riñón, que son los órganos excretores. Cuando lo colocamos por vía intravenosa podemos aprovechar su alta concentración plasmática. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo. Si tomamos 2.5 gramos de vitamina C, que corresponderían a 5 pastillitas de 500 miligramos, que es como normalmente suelen venir, y eso que se considera una dosis muy alta para tomar por vía oral, porque normalmente se considera 1 gramo para tomar por vía oral al día. Supongamos que se toma 2.5 gramos, solo logramos una concentración plasmática de 1.5 miligramos por decilitro. Mientras que si ponemos una dosis o macrodosis de vitamina C en vena, logramos 80 miligramos por decilitro. Y se dice que para provocar inhibición del sobrecrecimiento viral o bacteriano, necesitamos este antioxidante en sangre que esté a 10 miligramos por decilitro. Es decir, que con dosis intravenosas podemos conseguirlo, y no así por vía oral. Además, también nos estimula que haya o que actúe como un antihistamínico, es decir, que evita procesos alérgicos, en este caso la rinitis, la sinusitis y la misma asma. Estamos hablando solo de la vitamina C. Y para hablar de otro de los compuestos principales, que es el cloruro de magnesio, vamos a tener también varios beneficios debido a que logramos concentraciones plasmáticas muy altas. Y hay que recordar que el magnesio está más alto, sobre todo a nivel intracelular, que a nivel plasmático, pero hay enfermedades que bajan mucho estas concentraciones intracelulares y evitan la adecuada función de la célula. Entre ellas tenemos, por ejemplo, y solo por mencionar una, la miocarditis. En esta enfermedad puede llegar a bajar hasta un 65% el magnesio intracelular. Cuando colocamos dosis altas por vía intravenosa de magnesio y logramos concentraciones plasmáticas altas, en este caso estaría más por fuera de la célula, pero la célula logra absorber parte de este magnesio que está en altas concentraciones plasmáticas externas y logra mejorar su función interna a nivel intracelular. Esto es uno de los fundamentos de la medicina ortomolecular, tratar de mejorar el funcionamiento intracelular. Si la célula no está funcionando bien, pues este magnesio puede volver a bajar, pero la idea es colocarlo de forma repetida. Por esto este tipo de cócteles se recomiendan colocarlo cada 8 días, por lo menos en 4 aplicaciones, que es como el estándar que se suele manejar, para lograr precisamente impregnar internamente con niveles plasmáticos de estas vitaminas y estos minerales, para lograr un mejor funcionamiento y una forma fisiológica, es decir, natural, que nuestro propio cuerpo logre restablecer de una mejor manera sus funciones celulares. Y aquí estamos viendo solo 2 de los principales mecanismos, o con 2 de sus principales compuestos, que serían la vitamina C y el magnesio. Pero también tenemos el complejo B, que también es muy útil en lograr funciones neuroendocrinas y también en la producción de neurotransmisores. Entonces tenemos que todos estos compuestos, el complejo B, la vitamina C, el gluconato de calcio, el magnesio, logran de cierta forma hacer un equilibrio interno de nuestro organismo, y por lo tanto puede ayudar incluso en dolores crónicos como serían los de la fibromialgia, y también se puede llegar a utilizar para hidratar e incluso mejorar u optimizar la función muscular y de recuperación en deportistas. E incluso durante mucho tiempo se utilizó también para las resacas, como le llamamos acá en Colombia, para los guayabos. Estos megadosis de vitamina C y de minerales y de complejo B hacen que haya una compensación mucho más rápida interna de nuestro organismo en este tipo de procesos. También se suele utilizar mucho en lo que es procesos de desintoxicación de narcóticos
y en personas que hayan estado en procesos de drogadicción, que quieran hacer limpieza del organismo, también forma parte de este tipo de tratamientos. Entonces seguimos viendo que tiene múltiples funciones. Ahora, ¿cómo no se puede ofrecer o cómo no se debe precisamente como promocionar este tipo de sueros, en este caso el cóctel de Meyer, como curativos? Porque yo he visto lastimosamente que en muchas partes dicen curamos la fibromialgia, curamos la migraña, curamos el asma, y en estos casos no es verdad. Por ejemplo, en el asma tiene por intermedio del magnesio componentes broncodilatadores. Entonces esto hace que al actuar como un broncodilatador mejoren el asma. Incluso algunos estudios reportan que en crisis agudas han colocado el cóctel de Meyer obteniendo mejoría. Yo la verdad no lo recomendaría mucho en crisis agudas, más bien como para ayudar en lo que son procesos de mantenimiento, pero igual se ha descrito de esta forma. También provoca por intermedio de vasodilatación, de relajación del músculo liso, pues provoca bajas a nivel de lo que es la presión arterial, entonces puede ser útil en hipertensos y en pacientes que hayan tenido procesos cardíacos. Pero vamos a ver más adelante cuáles también son sus contraindicaciones y los posibles efectos que pueda tener en este tipo de pacientes, las precauciones precisamente que hay que tomar. Pero volviendo al tema, precisamente no podemos venderlo como un curativo, sino más bien como un tratamiento complementario a otros tratamientos que pueda venirse realizando la persona. No podemos decir que con el cóctel de Meyer se van a quitar la fatiga, el cansancio y el dolor que provoca una fibromialgia por completo, porque no es así. Lo que sí podemos ofrecer es que puede complementar y puede dar un plus de energía, puede ayudar a los medicamentos que esté tomando la persona a que mejore los dolores musculares que está teniendo. Es más, otro de los beneficios que se ha visto precisamente es que, poniendo también el ejemplo de la fibromialgia, es que estos pacientes suelen también tener ansiedad y depresión. Entonces se ha visto una mejoría a nivel cerebral de neurotransmisores y de funcionamiento, como les comentaba, no solo a nivel vascular, sino también enzimático, y de esta forma puede ayudarnos a mejorar depresiones que estén obviamente en grado leve. Pero ahora vamos a ver, porque muchas personas se lo pueden tomar de una forma, digámoslo así, olímpicamente, de decir que simplemente son vitaminas y se pueden simplemente colocar sin precaución. Y esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que a pesar de que sea natural, de que sean vitaminas, que sean minerales y que los estemos necesitando, precisamente hay que tener muchas precauciones, porque hay pacientes a los que no se les debe colocar. Por ejemplo, en pacientes que tengan una insuficiencia renal, porque estamos provocando una sobrecarga de vitaminas, minerales y del mismo sodio, porque estamos colocando en una solución de sodio que puede provocar un desequilibrio a nivel renal y perjudicar a estos pacientes que por sí ya tienen restricción en la colocación de líquidos. Otros pacientes que hay que tener muchísima precaución, y de hecho yo no lo colocaría, sería en una insuficiencia cardíaca congestiva, donde ese corazón de por sí ya está haciendo esfuerzos y podríamos provocar una arritmia precisamente por los componentes en macrodosis que estamos colocando. Y en otros pacientes que no deberíamos colocar sería en mujeres embarazadas o que estén lactando, porque no se han podido demostrar si hay algún tipo de perjuicio, bien sea para el feto o para el bebé, digamos, cuando está en ese proceso de amamantamiento. Entonces, en ese sentido, no se debe correr riesgos. Y es por esto que pues obviamente hay que tener ciertas precauciones. Y habíamos mencionado que al ser un vasodilatador y relajar el músculo liso, baja un poco la presión arterial. Entonces precisamente en pacientes que tienen predisposición para hipotensión o que tienen manejo con antihipertensivos y que de pronto la presión está muy estabilizada, pues obviamente también tenemos que tener precaución para no irla a bajar mucho y provocar una hipotensión. Precisamente hay que tener precaución también
en colocarlo relativamente lentamente, ya que lo estamos pasando en una solución de 500 centímetros. Si lo pasamos muy rápido, podemos provocar esta hipotensión y provocar un proceso de mareo en la persona que incluso puede llegar a ser una lipotimia, es decir, como un desmayo por poco tiempo debido a esta misma hipotensión. Y hay algunos efectos que puede provocar en la persona que obviamente son muy pasajeros, como una sensación de hormigueo, pero la mayoría de gente puede referir una sensación de bienestar precisamente por el magnesio que se está colocando. Estas serían las consideraciones que hay que tener para colocar el cóctel de Meyer, pero en términos generales es un cóctel de vitaminas y minerales muy seguro que la mayoría de personas van a tener provecho para mejoría o para prevenir en estos casos, sobre todo infecciones virales e incluso bacterianas. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima revisión. Muchas gracias.